online que son, igual sirven, pero no tienen la riqueza que tiene encontrarse, mirarse los ojos, que las cámaras estén abiertas porque uno está aquí y uno se da cuenta si están contentos, alegres o muy lateados. Estoy muy feliz, en verdad. Un poquito nerviosa, esa es la mezcla de mis manitos. No había ni una que dijera nerviosa, pero bueno, se me va a quitar. Yo los invito, ya que estamos aquí, a saludarse. Y para eso les pido que se levanten, todos de pie. Y vamos a tener 3 saludos. Y el primero, les pido que imaginen que quien está al lado, puede ser uno y otro, de cada lado, es una persona con la que se encontraron aquí, que era de su escuela, no la habían visto durante toda la pandemia, o de su equipo de trabajo, pero era un colega más o menos lejano. Es más, tampoco le tenían tan buena, pero igual se encontraron aquí después de la pandemia como que uno le tiene buena a todos, ¿no es cierto? Por lo menos al principio. Y entonces lo saludan, por supuesto de la mano, no nos podemos abrazar desgraciadamente. Saluden a cada lado, adelante. Muy bien, muy bien. Y ahora lo invito a imaginarse que se encuentran también acá al lado con una persona que conocen de su lugar de trabajo, pero esta sí es una persona que ustedes la estiman mucho y que siempre se saludaban, de hecho, en el colegio, en el trabajo, y que después de 2 años casi de no verse, realmente están súper contentos de verlo o verla. Así que salúdenla. Muy bien. Muy bien. Y ahora un último saludo. Ahora imagínense que es una persona que igual como la otra la quieren mucho, la echaban mucho de menos, pero además entre medio pasaron cosas súper fuertes para una y para la otra. A uno, imagínense, algo pasó en su familia a propósito del COVID complicado, también de los problemas sociales y económicos, algo heavy, difícil. Y a la otra también. De hecho, el otro tuvo un problema de que alguien muy cercano dejó de vivir, digamos, se murió. Un duelo importante y tan querido o querida. Y se encuentran por primera vez. Salúdenla. Muy bien. Ahora pueden sentarse. Tan poco tiempo, tanto trabajo, tanto centro en la actividad, tanta actividad, de pronto hace olvidar hasta saludar en la mañana. Y resulta que la investigación muestra que mirarse, sonreír al otro, sentir que el otro te sonríe, sentir que te toca, que te da la mano inclusive, aunque no sea, pero por lo menos que te vio. ¿Para qué decir si te abraza? Genera emociones positivas, pero las genera porque genera una sensación corporal que es fisiológica. Son hormonas que dan vuelta por el cuerpo y que hacen que uno se sienta de una determinada manera. Es la oxitocina, en definitiva. Que hacen que te sientas con ganas de estar ahí y con ganas de participar en lo que va a suceder ahí.
Imagínense lo importante que es eso para uno querer enseñar, para los estudiantes querer aprender, para los apoderados querer que sus hijos estén ahí. Entonces, no es trivial cómo uno se sienta ni cómo uno se saluda. Hay por ahí investigaciones también que muestran que la duración del abrazo dice harto, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Hay unos pequeños minutos más que te muestran que el otro te vio de verdad, que quiere de verdad verte. O sea, estar contigo, que estés contento. Y bueno, en el retorno a la presencialidad y un contexto que es de crisis porque todavía estamos en pandemia y tenemos una crisis social, económica, política, de todo tipo, hay un cierto nerviosismo, ¿no es cierto?, generalizado, no solamente de los niños, sino que también, por supuesto, y quizás más de los profesores, de los directivos y de los apoderados. Y la escuela se llenó de emociones como incontenibles, como antes había un poco, pero no tantas y no tan fuertes, ¿no es cierto? Emociones que no se esperaban, por lo tanto, con tanta frecuencia. Y entonces, aunque no se notara tanto, pero había esta sensación. Podría poner varias otras, de cansancio. Mis estadísticas, por si acá, eran distintas en mi computadora. Habían montones de amarillo, que era cansancio. Te equivocaste. Tu computador tenés que arreglarlo. Y la verdad es que lo que se espera y lo que te enseñan es que en el colegio tienes que dejar tus emociones afuera, tus problemas afuera y estar como bien, como calmado. Entonces lo que está pasando no es lo que se espera, digamos. Entonces uno no tiene la sensación de que lo está haciendo tan bien. Y lo mismo los niños. Están pasando peleas más desafiantes con los profesores. No digo que en todas partes, en algunos más y otros menos, pero lo que escuchamos todos es que en la mayoría de las partes, la mayoría de las escuelas sí está ocurriendo. A lo mejor el segundo semestre un poco menos porque también muchas ya han tomado medidas, pero que está pasando esto es verdad. Y lo que se esperaba, porque la escuela se hizo así, es que los niños estuvieran ordenaditos en la sala, todos haciendo más o menos lo mismo y siguiendo las instrucciones. Y no está pasando. Bueno, no ha pasado nunca, ¿eh? Que lleguemos a eso. A lo mejor pasaba en la época de nuestros bisabuelos, pero ya en mi época no pasaba mucho. Y yo ya soy abuela, pero no bisabuela. Todavía espero. Entonces, antes no es que no habían emociones, obvio, si las emociones son parte de los seres humanos, pero no debían entrar en la escuela, o por lo menos no debían verse en la escuela, y menos utilizarse para algo específico. Y la crisis nos complicó, pues, nos fregó, porque dejó entrar emociones y no justamente las que más queríamos. Ansiedad, frustración, miedo, etc. No es que llegaran todos con emociones de motivación, felices y alegres, ¿no? Y entonces, por supuesto que eso afectó tanto la convivencia entre pares, como la convivencia con los apoderados, como la convivencia entre profesores y como la organización de las escuelas. Porque, por supuesto, si los profesores están todos con estrés, van a haber más licencias. Cada licencia de un profesor significa reemplazarlo con alguien que tiene que dejar sus funciones. Y hoy en día en Chile de pronto hay muchas escuelas que tienen 7 licencias el mismo día. O sea, significa... Ese no es mío, ¿no? No. Sí. Muy bien. No era otra cosa peor, pero bueno. Recordar a una persona que está enferma. A esta hora la idea era recordarla todo. Entonces lo que está pasando es que las emociones hoy en día nos están como atormentando. La escuela que tenemos, que construimos, es un poco un bote o un velero que este tipo de... que vengan emociones lo complican y lo atormentan. ¿Por qué no estaban consideradas en la escuela?
y se actuaba como si lo socioemocional y el desarrollo socioemocional fuera algo de la familia y no tuviera que ver con la escuela. Entonces lo que requerimos es diseñar otra escuela. Por eso es como en este retorno que nos tiene en la crisis, aprovechemos de generar un rediseño y hacer algunos cambios que nos permitan una arquitectura algo distinta, en que tenga instancias concretas para acoger las emociones, para hacerse cargo de lo socioemocional y su desarrollo, darse cuenta que hay una parte que se aprende en la escuela y no se puede incluso aprender en la familia, porque la familia no son 40 alumnos, no tienen que enseñarle cosas complicadas que no necesariamente los niños quieren aprender, etc. Y también que las considere en el aprendizaje, porque lo socioemocional está íntimamente relacionado con que los estudiantes quieran y puedan aprender. Entonces, la imagen del barco es como pasemos del velero a un barco un poquito más grande, donde puedan caber lo socioemocional. Y cuando digo pueden caber, no es trivial, porque en una escuela que está armada como un velero, no cabe lo mismo que en una escuela que está armada como un barco. O sea, hay que hacerle espacio. Se dice en Chile, para hacer tortilla hay que quebrar huevos, aquí hay que quebrar algunos huevos. O sea, no podemos pretender solamente decir ahora lo socioemocional está adentro. No, está interrumpiendo un montón de cosas. Si queremos que de verdad esté adentro y no sea una interrupción, sino que sea un aporte, tenemos que hacer ciertos cambios. Ahora, muy brevemente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las emociones? Y creo que esto es importante porque si no nos damos cuenta por qué atormentan tanto cuando son ciertas emociones. Las emociones surgen y se activan en el sistema límbico, que se llama, que es el que recibe los estímulos y actúa autónomamente, sin nuestra conciencia, tanto en el sistema simpático, que en realidad es el antipático, que es el que nos produce el cortisol, la adrenalina y nos pone ansiosos, asustados, etc. Pero es como autónomo. De repente surge. Nosotros reaccionamos a esas emociones. Y también el sistema parasimpático, que en realidad es el simpático, que es el que nos produce las emociones más relacionadas con la calma. Y esto funciona autónomamente. Y en la corteza, en la neocorteza arriba, es donde está todo lo que nos permite, o las redes neuronales que nos permiten conciencia, pensamiento, lenguaje, memoria y discernimiento. De tal manera que pasa esto. Lo que quiero mostrar con este dibujo es como el cuerpo es muy complejo y funciona entero, sistémicamente. Y entonces, cuando hay un estímulo que te tensiona, lo que sucede es que llega al sistema límbico y se produce una respuesta fisiológica que es neurológica, inmunológica y endocrina. Y respecto de lo endocrino, lo que hace es que echa a andar y circular por el cuerpo cortisol, adrenalina y noradrenalina. Y eso es lo que nos produce tensión. Es que ante un estímulo tensionante pase todo esto que estamos diciendo, pero que nosotros aprendamos, y esto se aprenda a decir, oye, cuando estoy así, quiere decir que algo me pasa. Y entonces reflexiono. Y por un lado mando señales de calma, que en el fondo es respirar, porque justamente la ansiedad y el susto, miedo, produce como una respiración cortita, respirar profundo, lograr que los músculos se distiendan, se relajen, y eso sirve caminar en la sala, hacer algunos movimientos que permitan distenderse. Y eso me permite reflexionar y decir, bueno, ¿qué será mejor hacer? ¿Cómo respondo a esto desde la calma? Y ahí hay una respuesta que ya es adaptativa y asertiva. Y para poder seguir entendiendo lo que tenemos que hacer brevemente, qué es el desarrollo socioemocional, nosotros como Valora, en función de
muchos autores que repiten estas mismas cosas, unas con un nombre y otro como otra. Con otro las ubicamos en estas 5 grandes categorías, que tiene que ver con comprenderse a sí mismo, con saber cómo autorregularse en las emociones, que acabamos de ver, con comprender al otro, que refiere a la toma de perspectiva y a la empatía, las relaciones interpersonales, y ahí está todo, el aprender a trabajar en equipo, aprender a comunicarse, etc. Y el discernimiento moral, que significa aprender cuáles son las cosas que yo valoro, por qué las valoro, cómo logro tener una conducta relacionada con mis valores y cómo hago decisiones que sean buenas para mí y para el resto. Entonces lo que necesitamos es una escuela que permita que las emociones positivas y negativas estén. Que nos podamos preguntar por qué tantos están cansados, por qué están alegres, y que compartamos. Sería interesante saber por qué tú pusiste alegría y por qué atrás pusieron varios cansancios. Y conversar eso podría ser útil para poder entender en qué estamos, en definitiva, y eso hacerlo los alumnos, los profesores, etc. Ahora, decíamos que era importante tener instancias para verlas y acogerlas, asumir que la escuela tiene que tener instancias de desarrollo emocional y que las consideren el aprendizaje. Ahora, ver y acoger las emociones requiere espacios concretos para poder lograrlo y conversar, en definitiva. Conversar para miles de cosas, ponerse de acuerdo, coordinarse, compartir las emociones, compartir los sustos, compartir buenas prácticas, etc. Pero además, lograr y tener espacio y saber cómo vincularse y cuidar a otros. Especialmente los adultos a los estudiantes y a los apoderados, pero también cómo enseñar a que eso ocurra, ¿no? Pero eso implica espacios concretos, tiempos para generar. Si estamos llenos de actividades y presionados por ciertas metas que no incluyen lo socioemocional, no tenemos tiempo para generar vínculos ni para mirarnos. Tenemos que pasar la materia, por así decirlo, o lograr gestionar a un montón de personas complejas. La escuela para mí la escuela es la empresa más compleja que hay. Enseñar a niños en grupos de casi 40, con un montón de profesores y con la estructura actual, yo encuentro una misión. Pero también los profesores, el cuidado y el bienestar tiene que ver con el orden, con la limpieza, con que las cosas estén organizadas. Se ha visto que una de las características de los buenos líderes es que son capaces de organizar las cosas, y organizar el colegio es fundamental porque hay mucha gente. Por otro lado, el tema de los patios y los recreos se ha visto fundamental. En los recreos donde muchas veces más suceden los actos de violencia hoy día o los conflictos, y se ha visto también, me tocó conocer hace poco una directora de corporación en Santiago que contaba que en los colegios más críticos de la corporación habían implementado una serie de sistemas de monitores y más bien de formar a los encargados de los recreos en cómo hacer recreos entretenidos, en definitiva. Y habían incluido niños más grandes con los chicos, en fin, una serie de cosas, y había bajado a 0 los actos de violencia en el colegio, y que usó aquellos colegios, trabajó en esto en los colegios que había habido más violencia. Segundo semestre, 0. Bueno, patio y recreo son importantes, pero también apoyar en las crisis, por supuesto, y instancias placenteras. O sea, necesitamos que el colegio tenga muchas emociones como de alegría, de risa, que haya humor, pero eso requiere tiempo, requiere compartir una sopaipilla, requiere conocerse también. Perdón. Y lo otro tiene que ver con lograr confianza y seguridad de las personas. Y eso se requieren algunas claves. No me voy a referir a todas estas claves porque son materias largas, pero todo el tema de disciplina formativa y no punitiva genera sensación de seguridad
y de confianza. Pero hay que aprenderla, porque si no es una no disciplina, no es formativa. La disciplina formativa es muy estricta, solo que no es punitiva, ¿no? Bueno, lo otro es que hay que tener una cultura de ver el error como oportunidad. Y eso es muy contrario a la cultura escolar, que en general está muy atenta al error y tiene la creencia de que si yo muestro mucho el error, las personas van a cambiar, digamos, o sea, a mejorar. Es como, te muestro el error con cariño. Te digo con cariño y te hacen una crítica. ¿Quién queda feliz y contento y afectivo y con oxitocina cuando te hacen una crítica con cariño? Nadie. Bueno, lo otro es cuidar el cero burla, pero cero. A mí siempre me preocupan los reglamentos los ítems que tienen como graduación falta leve. O sea, burlarse de otro no puede ser falta leve. No puede ser falta leve. Yo digo, quítenle la palabra leve, digan falta. Pero no leve, porque si no cualquiera diría, oye, pero ¿cómo le haces esto? ¿Cómo le haces hacer un video sobre el tema de la burla? Cuando dice que es una falta leve y el video le llevó un mes. Y resulta que es el video que le lleva un mes lo que en realidad va a hacer que no siga burlándose de nadie en la vida, ¿no? Pero no es punitivo. Y el otro es enseñar el buen trato y tener buen trato. Yo creo que hay cosas que son bien básicas, pero las hemos perdido. O sea, como la costumbre de saludar, de pedir disculpas, de pedir permiso, etc. Y lo otro es que se ocupe del desarrollo socioemocional, y aquí hay ciertas cosas que se ven muy importantes. Una son todas las actividades de orientación, hay que subirle el pelo a orientación, darle bola a orientación, cuidar qué se hace en orientación. Todo lo que sea lecturas, literatura, película, y de eso les puede hablar la Neva mucho rato, porque es como tu tema, Neva. No hay ni un taller en que no lo digas. Y me parece súper importante porque a través de la literatura y los personajes y las películas uno tiene modelos, pero también puede, sobre todo si después en la escuela puede reflexionar, tiene mucho material de desarrollo socioemocional. Y la formación de los docentes y la coordinación y formación de los docentes para formar a su vez lo socioemocional, eso todo el mundo lo pide, en todos los colegios se pide y debiera ser no solamente una tarea de la escuela, sino que también del sistema educacional que parte con la educación inicial, que en las universidades uno mira los programas de formación de profesores y la verdad es que formación socioemocional o de cómo formar eso es un pariente que no existe, digamos, ni siquiera pobre. Importante que el modelaje de los adultos va a ser determinante en el desarrollo socioemocional, y eso significa tener espacios para que los adultos puedan ejercer lo socioemocional. Muchos profesores y directivos fuera de la escuela tienen hartas habilidades socioemocionales. Yo diría que incluso más que otros profesionales. Todo lo que tiene que ver con resolución de conflictos, momentos y formación para la resolución pacífica de conflictos es fundamental para el desarrollo socioemocional, porque al resolver el conflicto dialogadamente estás desarrollando comunicación, toma de perspectiva, empatía y un montón de desarrollo de competencias socioemocionales. La participación es fundamental también, y también desarrolla, bueno, es una habilidad socioemocional y desarrolla muchas otras, las básicas, digamos. Pero para eso hay que tener espacio, porque tanto para participar como para trabajar en grupo se requiere tiempo. Si tengo que pasar excesivamente mucha materia y me obligan a hacerlo, no tengo tiempo más que para dictar casi. Porque trabajar en grupo, profundizar, hacer significativo el aprendizaje, que significa relacionarlo con la propia experiencia, etc., requiere tiempo. Por eso es que hay que hacer otro barco incluso curricular o de la planificación curricular, horaria, digamos. Y finalmente, considerar la emoción en el aprendizaje, y eso significa, por un lado, lo que dice, me voy a referir a Aldana, que es un biólogo que se ha preocupado de reunir la evidencia científica desde la neurocognición
y ligarla a la educación. Y lo que se plantea es que se requiere, para que se produzca aprendizaje, en matemática, en química, en biología, lo que sea, lenguaje, uno, el vínculo, está altamente desarrollado, vinculado, confianza en los compañeros y un contexto grato. Por otro lado, una estructura de la enseñanza que considere usar lo aprendido. Usarlo de verdad, no usarlo en la prueba para ver, contestar y saber si es A, B o C. Eso no es usar el conocimiento. Y un trabajo entre pares aumenta el aprendizaje. Yo hice un gráfico de esto mismo que creo que ayuda a reforzar lo que estoy diciendo. Esta es la última lámina, no se preocupen. Estoy en el tiempo además, fíjate, curiosamente, nunca me pasa. Lo que dice es el ambiente resonante, le llama, que es este ambiente acogedor, que no es el clima de la escuela, el ambiente, es como que haya plantas, que haya naturaleza, que esté bonito, que esté ordenado, que haya luz, etcétera, que los baños estén limpios, hace que junto con un vínculo positivo y acogedor de los adultos, del profesor, y tener realmente confianza en la relación con los compañeros, que implica conocerse, genera oxitocina. Algunos lo escriben con X, otros con C, otros con X. C. Y esa oxitocina de la que hablábamos cuando nos saludamos, resulta que activa redes de neuronales que son útiles para procesos de aprendizaje. ¿No? Tratemos de ir combinando. O sea, me interesa que nos demos cuenta que cosas que pasan afuera generan una fisiología distinta, que es la que va generando las disposiciones al aprendizaje. Ahora, esta oxitocina lo que hace es que genera motivación y curiosidad por lo que te quieren enseñar. No es que te hagan aprender al tiro, sino que te dan ganas de aprenderlo, te da curiosidad. Y eso, unido a que la estructura de la enseñanza sea entregar información, ayudarle a que incorpore información. Por supuesto, para eso es buena las pruebas de la B o C. Ahí uno más o menos sabe si la incorporó o no, pero estamos en la primera etapa. Después poder procesar esa información, darle vuelta, reflexionarla, conversar con los compañeros, etc. Y después usar el conocimiento nuevo. Esta mezcla es la que genera una hormona que se llama dopamina, que lo que se ha visto es que activa redes neuronales nuevamente que motivan, pero además generan como lo que se llama un deseo anticipatorio, que es como imaginar lo que va a pasar después de que yo aprenda esto, de que yo haga el esfuerzo, porque es un esfuerzo aprender, de que yo haga el esfuerzo de aprender lo que va a pasar después. ¿Por qué? Porque lo que se ve es que cuando pasa eso, o sea, cuando se usa el conocimiento, que es cuando uno se da cuenta que realmente aprendí, que se produce, el aprendizaje produce otra hormona, que es la endorfina, y también dopamina, que es esta misma de la que habíamos hablado, que es, le llaman la emoción de la hormona de la felicidad, digamos, es cuando uno está feliz. El aprendizaje se ha visto que genera eso en el cuerpo, sentir que uno aprendió, porque está usando el aprendizaje. ¿Ah? Y ahí es donde se genera un círculo virtuoso que aumenta la dopamina inicial, cuando el profesor llega y presenta el tema, ¿ah? O el director a su gente, o en fin, cualquiera que quiera iniciar al resto en un proceso de aprendizaje. Y es el deseo anticipatorio de que se va a producir esa endorfina, en definitiva, de que va a ser rico aprender. Y por eso uno vuelve cada vez más, incluso uno de adulto, si le gustó aprender, de repente no es necesario que el ambiente sea tan resonante, el vínculo tan increíble con los profesores y uno tenga tanta confianza con los compañeros, igual puede que aprenda, porque ya aprendió a aprender.
Y lo último es que lo que ha visto, y se ha visto fuertemente, es que cuando hay actividades entre pares o con compañeros, o sea, o grupales, se aprende más. Se aprende más incluso con un buen profesor dando una clase muy entretenida. A mí eso me impresiona mucho, porque uno siempre dice, ya, tratemos de hacer una clase súper entretenida, y uno cree que tiene que ser, pero ya poco menos que un espectáculo, un actor. Y no, fíjate, es más si nos hacemos expertos en enseñar a que los estudiantes aprendan en grupo. Aprendan a aprender en grupo y a construir conocimiento en grupo. Eso les va a hacer más aprender, les va a hacer aprender más, que es todo este circuito que incluye la motivación, que si yo me convierto en un actor y tomo clases de teatro. Yo no digo que no sea bueno, pero no es lo que va a producir más aprendizaje. Y por último, el estilo de liderazgo que se tenga en la escuela va a ser muy determinante para construir un barco. Porque imagínense cambiar un velero por un barco, requiere quebrar hartos huevos, digamos, para hacer esa tortilla. Y ahí los directivos van a ser fundamentales. Y lo que se ha visto en la literatura es que, y eso me lo enseñó la Cecilia, que va a ser un taller muy entretenido, es que, pucha, no me corrijas el error si lo estoy diciendo mal, pero es que el liderazgo, está bien, que hay dos enfoques de liderazgo que son fundamentales o que hoy en día aumentan el aprendizaje y el bienestar en las escuelas, que es el liderazgo transformacional, que combina, por decirlo en forma muy gruesa, liderar la participación, pero además tener muy claro el norte para tomar decisiones, digamos. Y el liderazgo del cuidado combinado, que tiene, lo básico tiene que ver con que, más que estar exigiendo desde afuera y mostrando si lo hace, si no lo hace, y supervisando y qué sé yo, se ha visto que una actitud de cuidado hacia los profesores aumenta, contrario a la lógica de los últimos décadas, que es como tener todo como muy clarito y supervisarlo todo, no va por ahí. Y es una relación mucho más íntima con el profesor y mucho más de ayuda que de exigencia. O sea, es una exigencia, pero es una exigencia colectiva de lograrle enseñar a los niños, que en el caso de toda la educación pública y que atienda a niños más vulnerables es determinante. O sea, hoy día, siglo XXI, el que no aprenda todo, las asignaturas y también lo socioemocional, por supuesto, va a ser muy grave, aunque tenga cuarto medio, digamos. Antes con cuarto medio como que te empleaban, pero ahora necesitas saber, de verdad, ¿no? Entonces, la idea es que para una buena arquitectura del retorno necesitamos hacer un barco en que también vayan las emociones. Y eso es lo básico que quería comentar, pero antes de cerrar, quiero mostrarles una actividad que es fundamental para que todas estas cosas empiecen a ocurrir, que es conocerse. Y para eso quiero hacer una última actividad para cerrar, así como para partidísimo, y que se junten en pareja, los que estén más cerca, para que no haya mucho movimiento, pero que todos se preocupen de que nadie quede solo o sola. Muy bien. Y entonces, una de la pareja se va a llamar el número 1, la otra el número 2, y vamos a partir. Tienen que ser de a 2, ¿ah? No les va a resultar de a 3. ¿Alguien más está solo? Porque hay 2 de a 3. Ustedes podrían. Ay, no sé. ¿Alguien está solo o sola para que lo acompañe a él?
Aquí hay una. Mira, ahí hay alguien. Acuérdense que todos tienen que preocuparse de que no haya nadie solo o sola. Ya, ¿quiénes son los que están solos o solas? Aquí hay uno y allá hay otro. Allá hay más sillas, yo creo que es mejor que te vayas. Acuérdense que la convivencia le lleva disciplina y para que haya disciplina uno tiene que ser muy estricto. Entonces, si uno dice que nadie quede solo, nadie puede quedar solo. Y hasta que estén todos en pareja no se empieza. Y esa es una manera de decir, oye, esto es importante. Adelante, ¿hay alguien solo? Fíjense si hay alguien solo. Ahí hay una persona sola. Ahí hay una persona sola y allá hay otra. ¿Se pueden juntar por fin? Ya, pero muévanse. Tienes que ir para allá. Apúrense porque si no se pierde más tiempo. Oye, enseñar a moverse es una enseñanza. En ese colegio que vimos, que es una maravilla, ojalá todos los colegios sean como el del video. El gran desafío que viene ahora es enseñar a los niños a moverse, permitirles moverse, como distenderse. Están como soldaditos tocando el xilofón. Bien, ¿hay alguien más solo? Bien. Entonces le voy a pedir al número 1 que solo por un minuto, el número 1 al número 2, solo por un minuto le va a contar algo que el número 2 va a escuchar sin hablar y sin también preguntarse qué le va a decir después de vuelta, porque la verdad es que el 2 va a hablar, le voy a pedir que hable de otra cosa. Así que solo escuche. El número 1 al número 2 le va a contar cuál ha sido la historia de relación que ha tenido con su pelo. Adelante. No. Muy bien. Parar. Parar. Y ahora el número 2 le va a contar al número 1 cuál es la historia de relación que ha tenido con los zapatos. Adelante. Muy bien, muy bien. ¿Tienen la impresión de que conocen bastante al otro? Yo creo que si se encuentran por ahí, nadie se le va a olvidar lo que le pasó al otro con el pelo, con el zapato. Bien. O a lo mejor, por lo menos no se le va a olvidar que alguna relación bastante cercana tuvieron, ¿no? Pero esto también se puede hacer en algún minuto de la clase que tenga que ver, o sea, relacionado con la asignatura. O sea, se puede ver
qué películas han visto este último tiempo, por qué les gustó, o qué pasó a propósito de una novela que había que leer, qué le llamó más la atención, no sé qué. Pero algo que tenga sea un poco más significativo, algo que pasaba en la novela, por ejemplo, o en el cuento, que alguna vez también lo vivió o lo sintió. Esa es una pregunta como más interesante. Pero también en ciencia, como, ¿qué es lo que le gustaría saber sobre, no sé, química? ¿De qué está compuesto algo, por ejemplo? Cada quien. Y de ahí arrancar la clase. Pero ya hay una conversación que, además de permitir arrancar la clase, permite conocerse. Y conocerse es la base de querer relacionarse y de tener confianza con los demás. Se sabe que uno tiende a no querer agredir y querer defender a quien conoce. Dicho eso, terminamos y espero que nos vaya muy bien haciendo el barco. Muchas gracias.